Queridos hermanos, que la paz y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Les invito a disponer unos minutos de nuestra vida para dedicar a Dios escuchando y reflexionando este Evangelio de San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y les dijo: La paz con vosotros. Luego dice a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos dedicado toda una semana para celebrar la resurrección del Señor, conocida como la octava de Pascua, que también celebramos en la Navidad con la octava de Navidad. El texto para esta semana nos habla de la segunda aparición que hizo Jesús a sus discípulos. Recordemos que la primera fue a María Magdalena. Dice el texto que aquel mismo día, el mismo que se le apareció a María Magdalena, es el domingo, el día del Señor. Los cristianos no celebramos el sábado, que hace memoria al día de descanso de Dios en la creación. Muchos cuestionan este aspecto porque desconocen, por un lado, la presencia de Jesús y también que la revelación de Dios ha acontecido en la historia y le da un nuevo significado a todas las cosas. Que Dios se haya manifestado y haya resucitado es la garantía del cumplimiento de toda la acción salvífica de Dios a lo largo de nuestra historia. Por ello es de gran significación la celebración de la resurrección al tercer día, el domingo, que significa Día del Señor, día que dedicamos exclusivamente a Dios. Los discípulos están encerrados, tienen miedo de ser perseguidos, de correr el mismo destino de Jesús. Esta es una realidad que vivieron al menos durante los 3 y casi 4 siglos los cristianos. Los cristianos de hoy también han venido siendo perseguidos y cada día se acrecentará esta persecución a causa de la fe. Vemos como en muchos países queman los templos
persiguen a sacerdotes y laicos a causa de la fe. Ser cristiano cada día tendrá una mayor exigencia, pero Jesús nos trae la paz en medio de la persecución. Es un saludo muy común entre los judíos, Shalom, que significa paz o bienestar. Es lo que da Jesús a la nueva comunidad de cristianos, a quienes envía como el Padre lo envió a Él. Y surge la pregunta, ¿a qué envió el Padre a Jesús? Pues es claro que lo envió a anunciar el reino de Dios. Jesús envía a los discípulos para que también hagan parte de su misión. La nueva comunidad cristiana tendrá de ahora en adelante esta responsabilidad de anunciar el reino. Para realizar esta misión les da el don del Espíritu Santo, el aliento de vida, la misma vida que insufló al ser que había creado de barro, como lo hemos leído en el libro del Génesis. Allí nos habla del inicio de la humanidad. Acá nos refiere al nuevo nacimiento de la Iglesia, también de barro, pero guiada con la presencia del Espíritu Santo que ya habita dentro de nosotros. Como diría el padre José Antonio Pagola, sin el Espíritu Santo, la Iglesia es barro sin vida, una comunidad incapaz de dar vida, consuelo y misericordia al mundo. Les da la potestad de perdonar y retener pecados. El Espíritu Santo es el que permite al creyente pasar de la muerte a la vida. Al recibirlo, los discípulos tienen esa potestad de sacar a muchas personas de la muerte del pecado para darles una nueva vida, perdonándoles sus pecados. Cada vez que recibimos el perdón, experimentamos el salir de la miseria, de sentirnos sumergidos, muertos en vida por la esclavitud del pecado, para resucitar a una vida nueva. Luego sucede algo muy particular. Tomás no estaba en aquel momento. Sus hermanos le comentan lo sucedido, pero él no les cree. Exige pruebas para creer. La incredulidad es lo que impide reconocer a Dios en nuestra vida. No solo no le cree a sus hermanos, tampoco le cree a Dios. Como Tomás, muchos hoy siguen exigiendo pruebas, como si no nos fuese suficiente todo lo que hemos vivido, lo que hemos constatado y lo que Dios nos brinda constantemente. De hecho, Dios a muchas personas les da pruebas y aún así no creen. La fe verdadera no exige pruebas, así como cuando se ama a alguien, no exigimos certificados, solo confiamos y amamos. Así es la fe. Por eso al final de este evangelio viene a decir Jesús: dichosos los que creen sin haber visto, sin pedir pruebas, como las que exigió Tomás en la tercera aparición. Por eso Jesús le dice: ¿quieres pruebas? Mete tu dedo y mete tu mano en mi costado. Como viene a decir San Juan en este capítulo 20, versículo 30, todas estas cosas han sido escritas para que creamos, para que tengamos fe. Pidámosle a Dios en este día que nos dé una fe grande, abundante en Dios, que ha resucitado para brindarnos salvación. Después de haber vivido este oasis espiritual
a lo largo de una semana, a lo largo del tríduo pascual. Pidámosle a Dios que en este hermoso tiempo de Pascua podamos disponer nuestra vida y encontrarnos cada día más con Jesús resucitado. Amén.